Muy bien, familia. Vamos entonces con nuestro tercer episodio. Espero que estén todos bien, que tengan ahí su Biblia, sus apuntes a mano. Nos toca hoy ver la segunda sección del Evangelio de Mateo. Habíamos dividido a Mateo en esas cinco secciones, en ese Pentateuco, y en el episodio anterior vimos el tema del Sermón del Monte. Vamos a compartirlo acá en nuestro Keynote. Y bueno, en el 7:28 podemos leer ahí cuando terminó Jesús. Estas palabras terminamos la primera sección y ya que el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como rey y reino, es lo que va a prevalecer a lo largo de estos 28 capítulos, estuvimos hablando acerca de esas leyes del reino. En el día de hoy, en el capítulo 10, estaremos viendo el 10, vamos a abarcarlo todo, a pesar de que me voy a detener más en un versículo que en otro, que va a terminar en el 11:1, como bien tienen aquí marcado, cuando terminó Jesús de dar instrucciones, y vamos a titularlo, a pesar de que el capítulo va a hablar de instrucciones a los discípulos, ya que estamos hablando en este lenguaje de rey y reino, vamos a llamarlo hoy el tema de los colaboradores, los súbditos, los embajadores del reino. La palabra que ustedes quieran utilizar. Por supuesto, haremos hincapié en el llamado a los discípulos y ellos van a ser los que van a comenzar como embajadores, como súbditos, como colaboradores, como apóstoles, como discípulos, pero ya que estamos hablando en este lenguaje de reino, vamos a tomarlo como todo rey tiene súbditos y en este caso son los discípulos, aquellos que van a cumplir con este rol o esta función. Así que como digo, tenemos mucho para ver, espero poder resumirlo en 40 minutos y para ello vamos a arrancar con los primeros versículos del capítulo 10. Dividí esta sección también en varias partes. Ojalá ustedes puedan al final poder llegar a la conclusión a la que uno debería llegar, creo, cuando lee este capítulo. Bueno, eso de debería, mi deseo es que puedan llegar a esa moraleja, a esa conclusión, ya que como habíamos dicho en el primer episodio, el propósito de Mateo es dejar enseñanzas a este grupo de destinatarios que a través de este tratado teológico nos llega también a nosotros. Así que comienza diciendo el capítulo 10, versículo 1, que entonces llamando Jesús a sus 12 discípulos, y acá ya tenemos que detenernos porque el número 12 en la Biblia juega un papel simbólico, no es literal aquí el 12. Hay personas que toman que Jesús llamó a 12 discípulos de manera literal, pero estamos hablando de tratados teológicos, como dijimos en el primer episodio, y no de biografías o datos históricos. Siempre en esas listas que nosotros vemos de los 12, en los sinópticos, Pedro aparece el primero. Eso tiene una gran enseñanza. Pedro fue el líder de aquella primera generación y Judas el último, aquel que le entregó. Y también hay una enseñanza ahí. Judas viene a representar un poco ese Israel histórico, el cual, como bien estuvimos viendo también en episodios anteriores, tenía que transicionar ahora al nuevo Israel, al Israel espiritual. Y por eso este 12 tiene que ver con eso, con el nuevo Israel que Jesús vino a establecer. Hay un texto en Marcos, yo no quiero irme de Mateo en el día de hoy, pero en Marcos capítulo 3, cuando nosotros vemos el llamado también a los 12, dice después subió al monte, el ámbito de Dios, como bien estuvimos viendo también en el Sermón del Monte, y llamó así a los que él quiso. Jesús va a establecer este nuevo Israel, el Israel espiritual, el Israel del nuevo pacto, podríamos llamarlo también, y vinieron a él. Es un llamado de Jesús a reunir a ese nuevo Israel y lo que nosotros encontramos aquí en el capítulo 10 versículo 1 es básicamente eso. Jesús llama, reúne a los 12 y esto va a dar pie a esa nueva generación. Así como tenemos 12 tribus, tenemos también 12 jueces, tenemos 24 ancianos en el libro de Apocalipsis, ahí tenemos representación de 12 tribus, 12 apóstoles también. Esa es la nueva comunidad, el reino de sacerdotes, del que va a hablar también Apocalipsis capítulo 5. Así que nos tenemos que detener aquí. La temática tiene que ver con esa elección
del nuevo Israel, al que a diferencia del Israel histórico, estos sí ya van a comenzar a participar de, de cosas del siglo venidero, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 4 y 5. Y por eso dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Luego vamos a hablar un poco de esto. Y también autoridad para sanar enfermedad y toda dolencia. Luego quiero hacer hincapié un poquitito en eso. Entonces, el versículo 2 al 3 nosotros tenemos la lista, como bien decía, siempre primero Pedro, último Judas Iscariote, aquel que le entregó. Y si uno analiza la lista con otros evangelios, hay historiadores que dicen que no coincide, especialmente en el tema de este leveo que tenemos aquí, que en otras listas va a aparecer como Tadeo, si mal no recuerdo. Y claro, este leveo, Tadeo, bueno, podríamos hacer ahí un juego, pero también vendría a ser el, el Judas, hermano de Jacobo, y ahí está donde a veces las listas no coinciden. Y vuelvo a repetir, creo que el propósito es un tratado teológico y no quiere darnos una lista limitada de 12 personas, así como cuando vemos los jueces. No es que hubo 12 jueces, hubo más jueces, pero el 12 tiene ahí un simbolismo. Habla de ese pueblo que Dios viene a, a formar para que pueda ser luz en medio de una generación. Y en este caso estaríamos hablando de este nuevo Israel. Así que estos 12 van a ser la primicia de esos colaboradores, de esos súbditos del reino. Y el versículo 5 sigue hablando de esos 12 y nos vamos a detener primero en las instrucciones que Jesús le va a dar a sus súbditos, a sus embajadores. Está muy relacionado con el Sermón del Monte, las instrucciones que Jesús les va a dar. Si vamos leyendo el texto, noten que en un principio la misión estaba limitada a lo que era el Israel histórico, las ovejas perdidas de Israel. Jesús le va a decir que no vayan por camino de gentiles. Ya el Evangelio llegaría de forma universal con la gran comisión en Mateo 28, 19. Y sí importante el mensaje que ellos tenían que anunciar, es el mensaje del reino de los cielos, del reino de Dios que se había acercado en la persona de Jesús. Y digo que está muy relacionado con el Sermón del Monte, porque al final la primera bienaventuranza tenía que ver con aquella elección de ser pobre para poder entrar a este reino, que como dice Mateo 4:17, se acerca con Jesús, pero luego se inaugura lo que es con su muerte, su resurrección y su ascensión. Ahí comienza ese nuevo reino. Creo que en episodios anteriores ya estuvimos haciendo un poquitito de hincapié. Y como decía antes, vemos aquí que Jesús también hace hincapié en la sanidad física, y esto me deja una enseñanza de que el Evangelio no solamente tiene que ver con algo meramente espiritual, sino que es algo integral, algo que afecta tanto a lo interno, lo que es la transformación interna, como también la física. De hecho, el cuerpo glorificado que va a venir tras la resurrección es una evidencia también de que el Evangelio es una buena nueva, que no podemos separar lo material de lo espiritual en ese aspecto, sino que es algo que transforma de manera completa, como Pablo va a hablar también en Tesalonicenses 5:23, esa santificación que es en espíritu, alma y cuerpo, algo que afecta a todo. Y también van a tener la autoridad de echar fuera demonios. A veces cuando leemos los evangelios siempre hacemos hincapié en estos exorcismos que vienen a ser la señal de que el reino de los cielos se había acercado. No encontramos este tipo de exorcismos en el Antiguo Testamento, pero Jesús dijo que estas liberaciones eran una evidencia de que ese reino se había acercado. Pero también tenemos que verlo también como liberaciones que vienen a traer libertad en cuanto a yugos doctrinales, paradigmas, ideas, tradiciones que el pueblo estaba sufriendo por causa de estos letrados, a los que también hicimos un poquitito de hincapié en episodios anteriores. Este grupo de escribas que interpretan y fariseos que predican, que ponían sobre ellos yugos que ni siquiera ellos mismos podían sobrellevar. Para más información por este grupo, lean Mateo 23 y un poquitito también todo el capítulo 23, porque ahí en el 23 habla que se aferraron tanto al texto que se olvidaron de lo más importante, el amor, la misericordia, la justicia,
pero pueden leer también todo el capítulo 23 y van a ver el yugo que ellos ponían. Y Jesús viene también a darles autoridad para que a través de la predicación del Evangelio el pueblo pueda ser liberado de este tipo de opresión y de carga. Así que vemos un poquitito también el verso 9: no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Un poquitito lo que habíamos hablado. Bienaventurado, afortunado el que elige ser pobre, aquel que entiende que debe tener a su lado lo necesario, y todo aquello que no es necesario poder darlo, poder contribuir para que haya esa igualdad, para que haya esa justicia. Así que noten como también aquí es un golpe a Mamón, como decíamos en el episodio anterior. No se puede servir a dos señores, sirvo a Dios o sirvo a las riquezas. Y Jesús, al dar esta instrucción, quiere asegurarse de que ellos puedan tener lo necesario, lo del día a día. Pero también del versículo 11 en adelante nos va a hablar un poquitito de, bueno, ¿y qué pasa en los lugares donde no nos reciban? Bueno, un poquitito también va a tener ahí el tema de la otra bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores. Ellos no tenían que, en una ocasión los hijos del trueno quisieron que descienda fuego del cielo, y no, no, no. Bienaventurados los pacificadores, era otra de las bienaventuranzas que nosotros habíamos visto en el capítulo 5, verso 9 del Evangelio de Mateo. Entonces, todo esto contribuye también a afortunados los de limpio corazón, aquellos que entienden que tienen que llevar lo necesario, no darle lugar a ese mamón, a ese Dios de las riquezas, pero también poder ser un pacificador. Así que estas tienen que ver un poquitito con esas instrucciones que da, pero no es el meollo del asunto, porque ahora Jesús va a dar advertencias, o sea, qué es lo que me va a ocurrir o qué es lo que va a ocurrir a este nuevo Israel por ser embajadores, por ser súbditos del rey. Entonces Jesús ya les va a hablar, el versículo 16, les va a advertir de que no iba a ir todo bien, de que iban a ser como ovejas en medio de lobos. Vamos a identificar ahora esos lobos, y que por eso debían ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay mucha enseñanza ahí, nosotros no vamos a entrar, pero sí les aguarda persecución. Y estas persecuciones venideras, como vemos ahí en el título, tenían que ver con persecuciones tanto externas como internas. Ya una vez que les dio las instrucciones acerca de lo que tenían que hacer, tienen que tener en cuenta esas leyes. Si son súbditos del reino, tienen que tener en cuenta esas instrucciones, y esa autoridad que Jesús les había dado también muy presente para sanar y para liberar. Pero eso no les iba a eximir de este tipo de persecuciones. Primero, versículo 17 y 18, y de hecho vamos a leer primero el 17. Habla de persecuciones en concilios y en sinagogas. Es decir, el versículo 17 habla de estas persecuciones externas que iban a venir por parte del propio pueblo judío, lo que era el Sanedrín. Podemos ver a Esteban como uno de los mártires, de los primeros mártires, que donde el Sanedrín tomó la decisión de apedrearlo por hablar en contra de las tradiciones de Moisés. Entonces Jesús les advierte a sus discípulos: mirá, va a haber persecución externa. El ser embajador, el ser súbdito, no te va a eximir de este tipo de persecución, y tendrás que ir a concilios, tendrás que ir a sinagoga. El apóstol Pablo también iba de un concilio en concilio, pero también van a tener persecución externa por parte de Roma, por parte de los imperios, gobernadores, reyes. Habla ahí, Roma era el imperio que predominaba. Así que en un principio la historia de la iglesia nos muestra cómo las persecuciones de los cristianos fueron por parte del propio pueblo judío, pero luego, una vez que el templo fue destruido, ya Roma dejó de proteger a los cristianos, y también la persecución vino por parte del propio imperio. Entonces, el ser súbdito, el ser embajador, no va a eximir de este tipo de persecución. Pero también luego, en el versículo 21,
va a hablar de persecuciones por internas, es decir, ya por parte de la propia familia. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Es decir, era muy fuerte para una familia, eh, digamos, formada en la religión judía, con sus tradiciones orales, con sus fiestas habituales y demás. Bueno, que ahora uno opte por el camino de Jesús, por el camino del cristianismo, que como bien también estuvimos diciendo, viene a romper con muchas de esas estructuras. Hay tres cosas con las que Jesús rompe en los evangelios. Jesús rompe con el templo, Jesús rompe con el dinero y Jesús rompe con la familia. Y un poquitito lo va a hablar luego en el versículo 34 de este mismo capítulo. Jesús va a decir, o sea, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, ¿no? El príncipe de paz que nos lleva a ser pacificadores, dice, bueno, yo vine a traer espada también. ¿Y espada en qué sentido? He venido a poner en disesión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos ahora son internos, serán, como bien dice aquí, los de su casa, y aquel que no está dispuesto a poner ese seguimiento a Jesús en primer lugar, no puede llegar a ser su discípulo. Así que el texto nos está mostrando que el ser un súbdito, el ser un embajador, nos va a llevar a ese tipo de persecución eh, externa, caso de el Sanedrín, caso de Roma, pero también esa persecución interna, tal y como lo habla Jesús. De hecho, en más de una ocasión, Jesús va a romper con la familia. Él mismo tuvo que experimentar ese éxodo, recordemos, en el templo, cuando a los 12 años los padres lo encuentran ahí. ¿Qué estás haciendo, Jesús? 3 días que él se había apartado y estaba ahí en el templo predicando y enseñando y también preguntando, aprendiendo juntamente con los doctores de la ley. Y Jesús ahí les muestra, bueno, no, los negocios de mi padre no tienen que ver con lo que ustedes consideran. Él se tenía que ocupar de eso y vemos el éxodo, cómo Jesús comienza su éxodo con 12 años. Rompe con su familia para poder comenzar a trazar ese camino que luego sus discípulos también tendrían que seguir. Así que, en primera instancia, en esta sección, lo que vemos es esto. Son, como bien mencionamos, los primeros versículos, con esa autoridad que Jesús les da a este nuevo Israel, a esta nueva comunidad, pero también con estas instrucciones. Al predicar ese reino, ellos tenían que sujetarse a esas leyes del reino, y les va a advertir también acerca de esa persecución. Pero acá está donde vamos llegando al meollo, al punto central del pasaje. El discípulo, versículo 24, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Vamos a quedarnos con esto, discípulo y maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Vamos a detenernos ahí en lo que es discípulo y maestro, más que siervo y señor. Yo quiero detenerme en estos dos conceptos, discípulo y maestro, porque si bien hay advertencia, también hay aliento para esta comunidad. Y es aquí donde yo quiero llegar, que podamos seguir este camino de Jesús, llevar a cabo ese seguimiento, porque a pesar de que habrá persecución, también hay un motivo de aliento. Y tenemos que trabajar un poco con estas palabras, discípulo maestro, maestro discípulo, porque nos va a dar también una idea de la comunidad que Jesús quiere. Cómo es esa comunidad que él vino a formar, ese nuevo Israel. Entonces, cuando aquí hablamos de discípulo y maestro, eh, claro, tenemos que ubicarnos un poco en el contexto cultural. Habíamos hablado en el primer episodio que Mateo es un evangelio dirigido al judío. El judío entiende perfectamente este tipo de lenguaje, y el discípulo no es mayor que su maestro, pero sí la meta del maestro, está diciendo el texto, es que su discípulo llegue a ser como él. Esto es algo importante. Y para eso tenemos que entender
la manera del discipulado, la forma de discipular en aquel primer siglo, especialmente con lo que eran los rabinos, los talmudines, que eran aquellos discípulos que luego se convertían en sus seguidores. Y nosotros sabemos por la historia que todo niño hebreo de los 6 a los 10 años iba a la sinagoga todos los días, menos los días sábado. Los sábados estaba preparado para el adulto, pero el niño aprendía a leer y a escribir en la sinagoga. Y de los 6 a los 10 años estudiaban la Torá. Ellos lo llamaban Bet Safer, casa del libro. Comenzaban ahí estudiando el libro de Levítico, luego pasaban a Números, se iban a la creación, y de esa manera estudiaban los 5 primeros libros de la Biblia. Pero ya de los 10 a los 14 años pasaban de la casa del libro a la casa del aprendizaje. Repito, todo niño hebreo tenía que ir, lo que era el Bet Talmud para ellos. Y de esos 10 a los 14 años, terminaban de estudiar todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, el Tanaj, los 24 libros para ellos, Torá, Nevin Ketuvim, lo que es la ley, los profetas y los escritos. Pero también es interesante porque ellos aprendían las tradiciones orales que rodeaban al texto. Y eso es interesantísimo porque Jesús va a venir a romper con eso. Oísteis que fue dicho, pero yo digo. Ese oísteis que fue dicho tenía que ver con esas tradiciones que rodeaban al texto. Y también es algo interesante porque en esa escuela, en esa casa de estudio, aprendían el arte de hacer preguntas, porque la mejor manera de aprender es pregunta tras pregunta. Es decir, yo hago una pregunta y otro responde con otra pregunta que me haga a mí pensar para poder o traer una respuesta u otra pregunta. Esto es muy típico en Jesús. Cuando venían a hacerle una pregunta, generalmente Jesús respondía con otra pregunta, y no necesariamente porque la pregunta tenía mala intención, que en ocasiones lo tenía, sino también porque él como rabino, como maestro, como rabí, tenía también este tipo de escuela. Él de alguna manera se había formado también de esta manera. Y lo vas a ver en el templo, dice Lucas capítulo 2, preguntando a los doctores de la ley. Y esto es llevando a cabo este tipo de didáctica, podríamos llamarlo. Pero ya a partir de los 14 años, acá está lo interesante que nos mete dentro de este capítulo 10 en esta sección. Vamos a volver a leer el texto. El discípulo no es más que su maestro. Jesús está llamando a sus discípulos. Bástale al discípulo, verso 25, ser como su maestro. Y ya pasamos aquí de la casa del libro, casa del aprendizaje. Ya a los 14 años estaba el Bet Midrash. Bet es casa, Midrash tiene que ver ahora con estudio, la casa del estudio. ¿Qué es esto de la casa del estudio? A los 14 años, el niño, ya adolescente, tenía que presentar una solicitud ante un rabino. Y el rabino tenía la libertad de poder aceptar a esa persona como discípulo o no. Veía sus cualidades, no sé, algo que le interesaba, que veía un futuro en él, que podía llegar a ser con 30 años un otro rabino. El ministerio público comenzaba aproximadamente a esa edad. Y si el rabino te aceptaba, iba a la puerta de tu casa, golpeaba la puerta y te decía, sígueme. Y a partir de ahí eras formado literalmente a los pies de ese rabino. Si el rabino no te llamaba, no te quedaba otra que eh, seguir el oficio de tu padre. Fue el caso de los discípulos, que ahora vamos a comentar. Pescadores, otro publicano, otro artesano. Al final, eh, ellos o no presentaron la solicitud, o la solicitud que presentaron en algún momento fue rechazada. Y en la casa había fiesta ese día. El niño iba a comenzar a ser formado a los pies de tal rabino. Caso de Pablo, por ejemplo, a los pies de Gamaliel. Y cuando esta persona se convertía en un talmudim, en un discípulo de ese rabino, literalmente quedaba, o mejor dicho, literalmente sí, quedaba bajo la enseñanza de ese rabino, pero de forma metafórica se hablaba de un yugo, es decir, quedaba bajo el yugo, bajo la enseñanza, bajo la formación de ese otro rabino. Y esto ya nos tiene que llevar un poquitito a Mateo capítulo 11, como Jesús va a decir, aprended de mí. O sea, yo soy su maestro y ustedes tienen que llevar mi yugo y no el yugo que otros
están poniendo. Entonces, la aplicación que yo veo aquí, sobre todo cuando Jesús va a hablar un poquitito aquí un poco, bueno, habrá persecución, pero les doy un aliento. Si ustedes me siguen, si ustedes toman mi yugo, yo seré su maestro y ustedes pueden llegar a ser como yo. Ese es el aliento que Jesús da, ¿no? Ustedes pueden llegar a ser, bástale al discípulo, versículo 25, ser como su maestro. Sí, habrá persecución externa, habrá persecución interna, pero mientras ustedes lleven a cabo ese seguimiento, que aún estén dispuestos a romper con el templo, con el dinero, con la familia, como bien trata acá, a ser parte de esa espada que Jesús vino a traer por llegar a ser discípulo, ustedes pueden llegar a ser como yo. Y acá hay una gran enseñanza, ¿no? Primero, de aliento porque Jesús le está dando a este grupo de discípulos la oportunidad que Israel no le dio, de llegar pescadores, publicanos, artesanos, gente trabajadora, que en algún momento pudieron echar esa solicitud y fueron rechazados porque el rabino en ellos no habrá visto ese potencial, esa capacidad, ese interés tal vez, ¿no? De poder llegar a ser un talmudí. Pero ahora viene Jesús y les da la oportunidad de sus vidas, le da la oportunidad que la sociedad nunca les presentó, y eso tiene que ser para ellos un motivo de aliento. Pero más que eso, Jesús es el rabino de los rabinos, Jesús es más que un rabino. Él les está diciendo, ustedes pueden llegar a ser como yo. El discípulo llega a ser como su maestro. Y en más de una ocasión vemos a Jesús recriminando la poca fe de sus discípulos, y no tanto en el sentido de una fe de, bueno, incrédulos. No, no, no. O sea, ustedes dudaron de que ustedes pueden llegar a ser como yo. A mí siempre me viene a la mente el pasaje de cuando Pedro, lo pueden leer luego, creo que es en el capítulo 14 de Mateo, cuando Jesús comienza a caminar sobre el mar, del versículo 22 en adelante, el famoso verso 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Pedro quiere ser como su maestro y quiere caminar en el agua. Y comienza a caminar. Y ahí Pedro puede entender que puede llegar a ser como Jesús. Pero de repente desvía su mirada, y ustedes conocen la historia, comienza a hundirse y a gritar. eh, Y dije, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tú puedes ser como yo. Yo caminé en el agua, tú puedes caminar. Y no solo caminar en el agua, sino otras muchas cosas podrás hacer si estás dispuesto a ser parte de ese seguimiento, de ese discipulado. Y esta es un poquitito la aplicación también para nosotros, que cuando el Señor nos llama, claro que habrá persecución, habrá obstáculos, división a veces. Yo he escuchado testimonios de que, bueno, aquellos que no han nacido en un hogar cristiano, a veces por ser parte de las actividades de la iglesia o del propio reino de Dios, de vivir ahora con principios, con leyes del reino, que como bien vimos en el Sermón del Monte van en contra de esas leyes que la sociedad te presenta. Y habrá ese tipo de persecución, pero el aliento es que podemos vivir el estilo de vida que vivió Jesús. Podemos seguir su camino, podemos seguir sus pisadas, y al hacerlo no solamente encontraremos esa sanidad integral de la que hablábamos, sino también esa liberación de tantas cosas que necesitamos seguir siendo liberados. A veces leemos en los evangelios que Jesús liberaba espíritus inmundos y pensamos en gente echando espuma por la boca y diciendo, bueno, eso nunca me va a ocurrir a mí, pero todo espíritu que no viene de Dios es un espíritu inmundo. Toda intención nuestra que no va conforme a la voluntad de Dios necesita ser transformada, necesita ser santificada. Y es ahí donde este episodio, estas instrucciones nos van a guiar a poder ser parte de ese grupo de los 12, para poder seguir a Jesús y convertirnos en sus discípulos, que el día de mañana, después de ese tiempo de preparación y con la capacitación del Espíritu Santo y todo lo que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, llegaron a ser esos mensajeros del reino. Y en medio de ese contexto, en medio de toda esta enseñanza, viene un versículo el versículo 28, que ha dado lugar a tantas interpretaciones. Y yo quiero cerrar con esta idea para ya arribar un poquitito a la conclusión. Porque,
creo que la idea que se ha transmitido a veces está muy lejos del contexto. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Claro, ¿quiénes son los que matan el cuerpo? Bueno, vamos a repetir, si vamos más para arriba otra vez, eran los propios religiosos, os entregarán a sinagogas, a concilio, os presentarán delante de reyes, de gobernantes, ya sea el pueblo religioso de Israel, ya sea Roma, con también la persecución que iba a comenzar y demás. Y Jesús dice, no, no teman, porque esos pueden dañar el cuerpo. Dice, mas el alma no pueden matar. Mas el alma no pueden matar. Sí, pudieron matar a Esteban, pero el alma de Esteban no pudieron matarla. Dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y acá está donde la última parte del versículo como que a veces se ha tergiversado un poco. Y no voy a hablar las interpretaciones que se han dado, pero quiero sujetar un poquitito a un contexto que yo creo que puede ser la interpretación y nos va a ayudar a nivel de conclusión y aplicación. O sea, ¿quién es este que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Porque es a ese que debemos temer. Entonces, eh, claro, el versículo 26 nos da la palabrita clave, temáis, así que no los temáis. ¿A quiénes? A los que pueden destruir el alma y el cuerpo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y acá está bueno, pero no solamente está hablando de no temer a, a este grupo, a esta persecución externa, sino acá como que me amplía un poco la idea. Y dice, nada hay encubierto, nada hay oculto, que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Aquel que puede destruir el alma, ¿quién es? Creo, en una interpretación, no quiero decir privada, pero bueno, es la que yo veo, que Jesús está hablando de a quién debemos temer, ¿no? En el versículo 28. Bueno, este temer tiene que ver a ese ceder por miedo, a someterse al sistema, la opresión y el yugo que el hombre puede traer sobre uno. A eso debo temer, a dar lugar a esa opresión, a ese ídolo, a ese yugo, a ese imperio, hablando de manera interior, a ese régimen, que lo que puede hacer es corromper al hombre, eh, y no en el sentido de corromperlo de manera física, sino corromperlo de manera interna, quitarle la vida y llevarlo a una ruina definitiva. Esta es la idea que quiero transmitir. O sea, este enemigo interno, por dar lugar, por temor, ¿no? A esa opresión, a ese yugo, a esa tradición, a ese ídolo, a ese imperio. Bueno, ahora el hombre, el discípulo de Jesús, si da lugar a eso, este imperio, este régimen, esto que debo temer, puede llegar a corromperme y llevarme a una ruina definitiva. Un poquitito lo que Jesús va a hablar, versículos más abajo, en el capítulo 10, verso 39, dice: el que haya la vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Parafraseando un poco lo que va a decir en otros evangelios, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma, si se pierde a sí mismo? Entonces aquel que quiera hallar la vida, aquel que por temor ceda a este tipo de régimen, de tradición, de enseñanza, de yugo, al final lo que va a terminar haciendo es perdiéndose a sí mismo y llegando a esa ruina definitiva. Es decir, yo no debo temer el castigo que el Sanedrín pueda imponerme, sino lo que debo temer es la enseñanza a la que puedo darle lugar si me someto a este régimen, porque esa enseñanza que me está dejando, esa, o llevándolo a Roma un poquitito, esa ideología que me quiere imponer, si por temor ahora yo doy lugar, entonces lo que estoy haciendo es cediendo a algo que lo que va a hacer es conducir mi vida a que termine perdiéndome a mí mismo. Y por eso habla de cosas ocultas. Presten atención a esto porque acá creo que esto es también un versículo que a veces pasamos así
por alto. Jesús habla que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Porque al final todo lo reprimido por este tipo de opresión, que volviendo un poquitito para arriba, Jesús vino también a liberarnos de eso y llamó a los discípulos a liberar a la gente de este tipo de opresión. Al final, ese tipo de yugo va produciendo cosas que van quedando reprimidas aquí adentro. Ídolos, rencores, odio, amargura, que tarde o temprano termina saliendo a la luz. Pero cuando sale a la luz, claro, mientras lo reprimo, eso se va transformando en un monstruo cada vez más grande. Estos imperios, estos ídolos, estos regímenes, no hay que reprimirlos. No, en algún momento van a salir a la luz y cuando salgan a la luz, tienen el poder de destruir no solo a la propia persona, sino también destruir a otros. Ese odio, ese rencor, ese camino de la espada del que habíamos hablado también en el Sermón del Monte, esa puerta ancha y ese camino espacioso. Entonces Jesús dice, tarde o temprano eso va a salir a la luz. Pero el tema no está en reprimirlo para que no salga, porque al final eso terminará siendo un monstruo cada vez mayor, sino el tema está en que eso reprimido ahora sea transformado, sea sanado. Es decir, debo identificarlo, pero al mismo tiempo debo permitir que sea transformado, de que esas tinieblas ahora se transformen en luz. Yo debo temer a que ese imperio, por ceder, repito, a un régimen, se transforme algo en algo malo, en algo destructivo que me puede destruir a mí y puede destruir a otros. Entonces, ¿de qué manera puedo transformar ahora eso? Repito, no reprimirlo, sino transformarlo, siguiendo el camino de Jesús. Y de ahí que él en el siguiente capítulo, capítulo 11, versículo 29, y ya cerramos con esto porque el tiempo, el tiempo ha corrido y habría muchísimo más para hablar aquí, pero luego podemos también comentarlo de manera privada. Pero Jesús va a decir, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso, reposo. Ahora, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿De qué manera puedo transformar esas cosas ocultas, encubiertas, que están ahí? Y están ahí porque le he dado lugar, porque al final son imperios que se han establecido ahí en mi corazón y han ido creciendo. Y Jesús me dice, mira, lo que la persecución externa te puede hacer, no hay problema. No temas a eso. Teme a eso destructivo que te va a llevar a perderte a ti mismo. Y la enseñanza de Jesús dice, lleva mi yugo, lleva mi enseñanza, lleva la enseñanza que yo te doy, porque a través de esa enseñanza vas a poder alcanzar ese reposo, esos ídolos, esos regímenes, esos imperios que gobiernan en tu vida, no van a poder gobernarte y haciendo el camino de Jesús, tomando el yugo de Jesús, que es fácil y ligero, que habría mucho para ampliar aquí, porque ese yugo tiene que ver no concretamente con enseñanzas teóricas, sino también que el yugo también tiene que ver con la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que puede ahora transformar nuestra vida y sanarnos y liberarnos de esas cosas ocultas. Jesús nos invita a ir a Él y como discípulos, como seguidores, como súbditos, nos da instrucciones de cómo debemos llevar a cabo esa misión. Nos da advertencias, nos dice lo que puede llegar a ocurrir en el camino, pero también nos dice, nos da ese aliento, ustedes pueden llegar a ser como yo, ustedes pueden llegar a hacerlo por esa obra que el Espíritu Santo puede hacer. Y aún esas cosas ocultas que debo temer y debo identificar, hay una buena nueva, hay un poder transformador en el seguimiento a Jesús. Y es donde quiero invitarlos también para poder cerrar con este episodio y esta clase, a identificar qué yugo estamos tomando, siguiendo. El yugo de Mateo 23, léanlo luego, es imposible, es destructivo. Te terminás perdiendo a ti mismo, es imposible de sobrellevar. Pero cuando llevamos el yugo de Jesús, la única vez que Jesús dijo aprended de mí es en este episodio. No dijo aprended
echar fuera demonios, aprender, tal vez en la oración podríamos ver un ejemplo, algo que él dijo, pero literalmente aprender de mí tiene que ver con manso y humilde. Y es la manera de ser sanado, es la manera de ser liberado y poder ayudar a otros a que el reino se establezca con justicia, tal y como estuvimos viendo en el Sermón del Monte. Como embajadores, como súbditos, la invitación está abierta. Claro que habrá persecución, hay advertencias que tenemos que tener presente, pero hay cosas que debemos temer, identificar y llevarlas a la luz, llevarlas a Jesús para que en lugar de ser reprimida puedan ser transformadas y podamos nosotros también ser esa nueva creación, ese nuevo Israel, ese nuevo hombre que vemos en el modelo de Jesús.